Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Déjame comenzar despacio, como se habla cuando uno se sienta frente a otro con un café tibio entre las manos, sin prisa, sin juicio. Porque antes de hablar de dinero, de liderazgo, de pareja, de responsabilidades o de heridas, hay algo que necesito recordarte con mucho cariño, como lo haría una mujer mayor que ya ha visto muchas historias repetirse. Tú fuiste hombre antes de ser proveedor, antes de traer pan a la mesa, antes de cargar cuentas, antes de demostrar nada a nadie, ya tenías valor. No porque hicieras algo, sino porque fuiste creado por Dios, con intención, con forma, con propósito. Pienso en un hombre que conocí hace algunos años. No voy a decir su nombre, porque su historia no es solo suya, es la de muchos. Era un hombre bueno, responsable, de esos que no hacen ruido, que cumplen. Durante años fue el sostén económico de su hogar. Trabajaba sin descanso, se levantaba temprano, volvía tarde, nunca se quejaba. Pero un día perdió su empleo, y con ese empleo no solo se fue el sueldo, se le fue la voz, la postura, la mirada. Dejó de opinar, dejó de decidir, dejó de sentirse hombre. No porque su esposa se lo dijera explícitamente, sino porque él mismo empezó a creer que, si no proveía, no valía. Lo vi encogerse poco a poco. Antes hablaba con firmeza, después pedía permiso para todo. Antes caminaba erguido, después bajaba la cabeza. Y un día, con los ojos llenos de vergüenza, me dijo algo que todavía me duele recordar. Hermana, siento que ya no soy nadie. Y ahí fue cuando entendí, una vez más, cuán profundo puede calar esa mentira silenciosa que le han sembrado a tantos hombres, que su valor está atado a lo que produce, a lo que gana, a lo que paga, como si la dignidad se pudiera medir en billetes, como si Dios hubiera dicho en Génesis, creé al hombre siempre y cuando provea. Pero no fue así, no fue nunca así. Porque cuando Dios creó al hombre, no había salario, no había mercado, no había competencia económica, había identidad, había imagen, había relación. El hombre fue creado para reflejar a Dios, no para cargar con el peso de definirse por resultados. El trabajo vino después, la responsabilidad vino después, la provisión vino después, pero el ser vino primero. Y aquí es donde quiero que respires hondo, porque quizás tú también has pasado por ese lugar oscuro donde te sentiste menos por no poder dar lo que esperaban de ti. Tal vez una crisis financiera, tal vez una comparación constante, tal vez palabras que no se dijeron con mala intención, pero que fueron cayendo como gotas, una tras otra, erosionando tu autoestima. Y sin darte cuenta, empezaste a negociar tu lugar, tu voz, tu liderazgo emocional, creyendo que mientras más te humillaras, más amor recibirías. Déjame decirte algo con toda la ternura y la firmeza que caben en estas palabras. Eso no es verdad. El amor sano no se construye sobre la anulación del hombre. La paz verdadera no nace cuando tú te haces pequeño para que otros se sientan grandes. Dios no te diseñó para desaparecer dentro de tu propia casa. Ahora, déjame llevarte a una historia antigua pero profundamente humana. Tan humana que parece escrita para hoy. Job era un hombre íntegro, no perfecto, pero recto delante de Dios. Tenía bienes, tenía familia, tenía reconocimiento, pero un día lo perdió todo, absolutamente todo. Sus posesiones, sus hijos, su salud, y en medio de ese dolor tan grande, su esposa, una mujer también herida, también quebrada, le dijo algo muy duro: maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Mira bien esa escena. Job ya no proveía, ya no protegía, ya no ofrecía estabilidad. Humanamente hablando, había perdido todo lo que muchos consideran valor. Y sin embargo, ahí mismo, en la ceniza, en la ruina, Job respondió con una dignidad que no venía del dinero ni de las circunstancias. No gritó, no se humilló,
no se quebró por dentro. Dijo, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job 2:10. Job no sostuvo su identidad por lo que tenía, sino por lo que era delante de Dios. Y eso, hijo, es algo que ningún banco puede quitarte, ninguna crisis puede robarte, ninguna comparación puede destruir, si tú decides afirmarte en esa verdad. Y aquí es donde quiero que conectemos todo esto con lo que tú estás viviendo hoy, porque tal vez nadie te ha dicho claramente que puedes estar atravesando una etapa difícil, incluso de escasez, y seguir siendo un hombre completo. Puedes estar reconstruyéndote, aprendiendo, empezando de nuevo, y seguir teniendo autoridad espiritual, emocional y moral. La provisión económica es importante, sí, pero no es el cimiento de tu identidad. Hay hombres que ganan mucho dinero y no saben quiénes son, y hay hombres que atraviesan desiertos financieros y aún así caminan con una paz que solo viene de saberse sostenidos por Dios. No confundas proceso con fracaso. No confundas pausa con pérdida de valor. Déjame decirte algo que quizá nadie te ha dicho en voz alta. Tú no tienes que pedir perdón por estar en proceso. No tienes que justificar tu existencia con resultados inmediatos. Dios no se avergüenza de ti por estar aprendiendo, sanando, levantándote. Al contrario, Él trabaja con los hombres que están dispuestos a volver a ponerse de pie con humildad y firmeza. Y más adelante, cuando ya el corazón está un poco más tranquilo, cuando la reflexión va entrando suave como agua que limpia, quiero que recuerdes esta verdad central, porque se conecta profundamente con todo lo que estamos hablando. Tu valor no nació del dinero, nació de la imagen de Dios en ti. Y eso no se pierde. A lo largo de esta charla, vamos a seguir caminando juntos. Vamos a hablar de cómo recuperar la voz sin gritar, cómo afirmar el liderazgo sin dominar, cómo amar sin desaparecer, cómo sostener la dignidad aun cuando otros no la reconozcan. Y en medio de esa reflexión, más adelante, con naturalidad, te voy a invitar también a que apoyes este espacio, porque sé que estas palabras llegan a corazones que hoy están cansados y necesitan esperanza. Pero por ahora, quédate aquí conmigo. Respira, recuerda quién eres. No eres solo lo que haces, no eres solo lo que ganas. Eres un hombre creado a imagen de Dios. Y desde ahí, desde ese lugar firme y santo, se reconstruye todo lo demás. Si este contenido te está pareciendo valioso, considera suscribirte y activar las notificaciones. De esta forma, apoyas al canal y no te perderás los próximos contenidos. Gracias por tu apoyo. Ahora sí, sigamos. Y acerquémonos un poquito más, como cuando una consejera vieja baja la voz porque sabe que lo que viene toca fibras profundas. Quiero que entiendas algo, hijo, con calma, sin pelea interior. Cuando un hombre pierde claridad sobre quién es, empieza a negociar lo que no debería negociarse. Primero negocia su opinión, luego su criterio, después su fe y al final su dignidad. Y todo eso suele comenzar con una idea equivocada. Si no estoy dando lo suficiente, no tengo derecho a liderar. Esa frase no viene de Dios, viene del miedo. El miedo hace que el hombre se vuelva silencioso, pero no un silencio sabio, sino un silencio de renuncia. Deja de hablar para evitar conflicto, deja de marcar límites para no incomodar, deja de guiar para no ser rechazado, y poco a poco se va ausentando emocionalmente de su propia vida. Sigue estando ahí físicamente, pero por dentro se siente desplazado, confundido, sin rumbo. Y déjame decirte algo con mucho amor. Dios nunca llamó al hombre a desaparecer para mantener la paz. La paz verdadera no se construye sobre la anulación del carácter. La paz que vale la pena se edifica cuando cada uno ocupa su lugar con respeto y responsabilidad. Por eso, es tan importante que vuelvas una y otra vez al orden original. Antes de ser proveedor, fuiste imagen. Antes de tomar decisiones, fuiste llamado. Antes de liderar a otros, fuiste conocido por Dios. Cuando el hombre olvida eso, empieza a buscar validación donde no debe, y eso lo debilita. Mira a Adán. No pecó solo por comer del fruto. Pecó porque guardó silencio cuando debía hablar.
Estaba ahí, presente, escuchando, pero no liderando. Y ese silencio no fue humildad, fue abandono de rol. No porque Eva fuera mala, sino porque el diseño requería que él asumiera responsabilidad. El costo de no hacerlo fue enorme. Ahora, no te digo esto para acusarte, sino para despertarte, porque muchos hombres hoy no están en pecado abierto, pero sí están ausentes, no por maldad, sino por cansancio, por confusión, por heridas no sanadas. Y Dios no te está llamando a dominar, sino a despertar, a volver a tomar tu lugar con mansedumbre firme, esa que no grita, pero tampoco se encoge. Hay algo que quiero que grabes en el corazón. Liderazgo no es imponer, es sostener dirección. Liderar no es ganar discusiones, es mantener el rumbo cuando hay tormenta. Y eso no depende del dinero, depende del carácter. He visto hombres que ganan menos que su esposa y aún así son un ancla emocional para su hogar. Hombres que no tienen todas las respuestas, pero sí una brújula interior. Hombres que dicen, no sé todavía, pero no dicen, ya no importa. Y eso, hijo, es liderazgo real. Cuando un hombre sabe quién es delante de Dios, no necesita gritar para ser escuchado. No necesita humillarse para ser amado. No necesita competir para sentirse válido. Camina con una autoridad tranquila, como quien sabe de dónde viene y hacia dónde va. Y aquí quiero que hagamos una pausa interior. Pregúntate con honestidad, ¿en qué momento empecé a dudar de mi lugar? ¿Cuándo comencé a sentir que tenía que ganarme el derecho a existir? Porque Dios no te dio identidad como premio, te la dio como fundamento. Tal vez alguien te comparó, tal vez te ridiculizaron decisiones, tal vez te hicieron sentir menos por un proceso económico, tal vez te desacreditaron delante de otros. Y sin darte cuenta, empezaste a ceder terreno. Pero escucha bien esto, con la claridad de alguien que ha visto matrimonios restaurarse y otros romperse. El respeto no se ruega, se establece, y se establece primero dentro de ti. Cuando el hombre se honra delante de Dios, aprende a poner límites sin violencia, aprende a decir hasta aquí sin odio, aprende a sostener su postura sin despreciar a nadie. Eso no es dureza, eso es madurez. Mira a Nehemías. Cuando lo quisieron sacar de su lugar, cuando lo presionaron emocionalmente, cuando intentaron distraerlo, él dijo algo que todo hombre debería aprender a decir en algún momento de su vida. Estoy haciendo una gran obra y no puedo bajar. No gritó, no atacó, no explicó de más, simplemente se afirmó. Eso mismo necesita aprender el hombre hoy. No bajar de su llamado por presión emocional. No abandonar su rol por cansancio, no diluirse para evitar tensión, porque cuando tú te sostienes con respeto, Dios mismo te respalda. Y quiero que sepas algo más, porque esto es importante. Afirmarte no significa dejar de amar. Al contrario, el amor verdadero necesita estructura para sostenerse. Sin estructura, el amor se desborda, se confunde, se desgasta. Tú puedes amar profundamente, y al mismo tiempo marcar límites claros. Puedes escuchar sin perder autoridad. Puedes servir sin dejar de liderar. Dios no te llamó a ser un hombre pasivo ni un hombre violento. Te llamó a ser un hombre firme, consciente, presente. Un hombre que gobierna primero su espíritu, porque ahí comienza todo. Seguiremos avanzando. Todavía hay mucho que sanar, mucho que ordenar, mucho que reconstruir. Pero hoy, al menos hoy, quiero que te vayas quedando con esta verdad sencilla y poderosa. Tu dignidad no está en discusión. Tu identidad no está en juego. Tu valor no depende de una cifra ni de la aprobación de nadie. Descansa un momento en eso, porque desde ese lugar seguro, desde esa raíz firme, el hombre vuelve a levantarse, y cuando lo hace, todo lo demás empieza a encontrar su lugar. Muy bien. Sigamos entonces, con calma, con profundidad, como cuando una conversación ya entró en confianza y uno puede hablar de lo que duele sin máscaras. Quiero que ahora miremos el corazón del asunto, sin rodeos, sin acusaciones, pero con mucha verdad, porque para sanar hay que nombrar el error,
no para culpar, sino para corregir el rumbo. El error más grande que veo en muchos hombres hoy no es la falta de amor, ni siquiera la falta de esfuerzo. El error es más silencioso y por eso más peligroso: confundir responsabilidad con anulación, liderazgo con carga y amor con sacrificio de la identidad. Muchos hombres creyeron que ser buenos significaba callar siempre, ceder siempre, aguantar siempre, y sin darse cuenta empezaron a desaparecer de su propia historia. El error comienza cuando el hombre cree que su valor depende de su utilidad, cuando piensa, valgo si proveo, sirvo si no incomodo, soy buen esposo si no me afirmo. Ese pensamiento se instala despacio, casi sin ruido, y va moldeando decisiones. El hombre empieza a evitar conversaciones difíciles, empieza a pedir permiso para ser quien es, empieza a dudar de su criterio. Y cuando eso pasa, el liderazgo no se pierde de golpe, se diluye. Otro error muy común es gobernar desde el miedo. Miedo a perder la relación, miedo al conflicto, miedo a no ser suficiente. Y el miedo nunca ha sido buen consejero. El miedo lleva al hombre a reaccionar de dos maneras equivocadas: o se vuelve pasivo o se vuelve duro, o se calla todo o explota, y ninguno de los dos caminos edifica. También es un error creer que afirmar la identidad masculina es sinónimo de imponerse o de dominar. Muchos hombres, por no querer parecer autoritarios, se van al otro extremo y renuncian a toda dirección. Pero Dios no llama al hombre ni a aplastar ni a desaparecer. Lo llama a sostener, a cuidar, a guiar con carácter. Y hay otro error del que casi no se habla: no sanar las heridas. El hombre herido suele liderar desde la defensa, desde la desconfianza, desde la rigidez, o al revés, desde la evasión. Y mientras esas heridas no se reconozcan, el liderazgo se vuelve torpe, confuso, cansado. No porque el hombre sea malo, sino porque está agotado por dentro. Ahora, dicho todo esto con verdad y cariño, hablemos de la solución, porque siempre hay camino, siempre hay restauración cuando hay humildad y decisión. La solución comienza con algo muy sencillo pero profundamente transformador: volver a la identidad antes que al rol. Antes de preguntarte qué tienes que hacer, pregúntate quién eres delante de Dios, no como proveedor, no como esposo, no como líder, sino como hijo. Un hijo que no necesita ganarse el amor, que no necesita demostrar su valor, que no necesita competir para existir. Cuando el hombre vuelve a ese lugar interior, algo se ordena. Empieza a hablar desde la calma, no desde la defensa. Empieza a poner límites sin culpa. Empieza a escuchar sin perder su centro, porque ya no está tratando de probar nada, está viviendo desde convicción. Otra parte de la solución es aprender a liderar con presencia. Liderar no es tener todas las respuestas, es estar disponible emocionalmente. Es decir, aquí estoy. Es tomar decisiones cuando toca, aunque incomoden. Esto es tener conversaciones difíciles con respeto. Es no huir cuando hay tensión. La madurez masculina se nota cuando el hombre permanece. También es fundamental aprender a separar amor de complacencia. Amar no es decir que sí a todo. Amar no es permitir deshonra. Amar no es tolerar burlas, sarcasmo o invalidación constante. El respeto es parte del amor, no su enemigo. Y cuando el hombre se respeta, enseña a otros cómo tratarlo. La solución incluye algo que a muchos hombres les cuesta: hacerse cargo de su mundo interior. Revisar qué emociones están gobernando sus decisiones, nombrar el cansancio, reconocer la frustración, pedir ayuda cuando hace falta. Un hombre no pierde autoridad por sanar, la fortalece. Y aquí quiero detenerme un momento, porque esto es importante. Recuperar el liderazgo no significa recuperar el control sobre la otra persona, significa recuperar el gobierno propio. Gobernar la palabra, el carácter, el rumbo. Cuando el hombre se gobierna a sí mismo, no necesita controlar a nadie. He visto hombres transformarse no cuando cambió su salario, sino cuando cambió su postura interior. Cuando dejaron de disculparse por existir, cuando dejaron de esconderse detrás del silencio, cuando entendieron que su voz importa, incluso si no todos están de acuerdo. Y poco a poco, cuando el hombre se afirma con respeto, el ambiente cambia, no porque imponga, sino porque transmite seguridad. El hogar necesita dirección, no perfección. Necesita alguien que diga, vamos por aquí, incluso en medio de la incertidumbre.
Ahora, vayamos cerrando este tiempo juntos como se cierran las conversaciones que dejan huella. Quiero que te lleves esta reflexión final en el corazón. Dios no te pidió que te anules para amar, te pidió que te afirmes para cuidar. No te llamó a cargar con todo solo, pero sí a asumir responsabilidad. No te dio identidad para que la negocies, te la dio para que la vivas. Si hoy te sientes cansado, confundido o desdibujado, no es el final, es un punto de ajuste. Es una invitación a volver al centro, a recordar quién eres, a pararte otra vez, con mansedumbre firme, con convicción tranquila. No tienes que gritar para liderar, no tienes que humillarte para ser amado, no tienes que demostrar tu valor con dinero. Tu dignidad viene de Dios, y cuando tú te afirmas en eso, Él mismo respalda tu caminar. Antes de despedirme, quiero invitarte, de corazón, a que no te quedes solo con estas palabras. Comenta qué parte resonó contigo, qué estás viviendo, qué te cuesta. Este espacio se fortalece cuando compartimos con honestidad. Si este mensaje te ayudó, dale me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Eso nos permite seguir llegando a hombres que hoy necesitan recordar quiénes son. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por tu apertura. Y recuerda esto, hoy y siempre. Cuando el hombre se afirma con respeto, Dios mismo lo respalda.